En este video que voy a estar presentando estaré hablando de los estados financieros y análisis de las razones financieras. Este material se estudia usando el capítulo 3 del libro de la clase de finanzas FINA 2100. Los objetivos del capítulo son revisar el contenido del informe para los accionistas y los procedimientos para consolidar los estados financieros internacionales. Conocer quién usa las razones financieras y cómo. Usar las razones financieras para analizar la liquidez y la actividad de una empresa. Aparte de eso, se estará trabajando con la relación entre la deuda y el apalancamiento financiero, así como las razones financieras que se utilizan para analizar el endeudamiento de una empresa. Usar las razones financieras para realizar la rentabilidad de una empresa y su valor en el mercado. Y por último, usar el resumen de las razones financieras y el análisis DuPont para realizar un análisis integral de razones. ¿Qué plantea el tema del capítulo 3? El tema del capítulo 3 plantea que los principios de contabilidad generalmente aceptados son utilizados para realizar los estados financieros, que existe un consejo junta de estándares de contabilidad en los Estados Unidos, al cual conocemos con la sigla de FASB, Financial Accounting Standard Board. También, no sé si ustedes se recuerden, para los años 2000 hubo un escándalo que llamaron el escándalo de Enron. Ese escándalo cambió todo lo que conocemos hoy en día en el área de las finanzas y la contabilidad. En ese escándalo estaban envueltos auditores que estaban auditando la firma la empresa de Enron, y tanto los auditores como la gerencia trabajaron en forma negativa hacia las inversiones que tenían los accionistas en dicha empresa. Se vieron envueltos en conflictos legales, personas perdieron sus puestos de empleo, la empresa Enron se fue a quiebra, pero también se fue a quiebra o tuvo que cerrar una de las firmas más grandes de contabilidad llamada Arthur Andersen, a causa de este escándalo. Debido a este escándalo, en el Congreso de los Estados Unidos surge una ley, la ley Sarbanes-Oxley del 2002. Se observa, muchas de las leyes que hacen en el Congreso de Estados Unidos usan los nombres o los apellidos de los congresistas que las sometieron o que las llevaron a crear. En este caso, por eso ves estos nombres. Si en algún sitio ves las siglas SOX, significa SOS. Y así es que normalmente se conoce esta ley. Esta ley fue creada para promulgar la eliminación de muchos problemas que existían y estaban relacionados a la información financiera y los conflictos de interés que habían o que podían surgir entre las firmas de contadores que auditan los estados financieros de las empresas que son públicas. Cuando hablamos de las empresas que son públicas, son las empresas que reportan valores en la bolsa, que venden acciones y bonos. Hablar de acciones y bonos es hablar de securities. Securities no son otra cosa que valores, los valores que se ponen en la bolsa. Bajo esta acta o esta ley se creó un consejo llamado el Consejo de Supervisión Contable de Empresas Públicas. Sus siglas en inglés son el PCAOB. Muchos de los estudiantes que van a seguir contabilidad o que están en el bachillerato de contabilidad han escuchado hablar de este consejo en la clase de auditoría. Esta es una entidad que tiene su sede en Estados Unidos. Es una corporación sin fines de lucro que lo que hace es supervisar las firmas de auditoría que a su vez hacen trabajos auditando estados financieros de corporaciones que postean en la bolsa de valores.
Cuando hablamos de corporaciones públicas en toda nuestra clase de finanzas, no estamos hablando de corporaciones solamente que sean pues del gobierno, ¿verdad? Sino el concepto público que usamos en nuestra clase es el concepto relacionado a que son empresas que hacen públicos sus valores en la bolsa de manera tal que los inversionistas puedan ir a comprar los valores. El PCAOB se encarga de proteger los intereses de los inversionistas y de estimular el interés público en la elaboración de informes de auditoría honestos e independientes. Me parece que en el capítulo 1 o 2 también tuviste que ver que existe en los Estados Unidos una comisión de intercambio de valores, a la cual conocemos como el Security and Exchange Commission. Esta entidad también fue creada para velar por el interés público de los inversionistas. Esta entidad también es una entidad que está con sede en Estados Unidos. Fue creada bajo el acta del 33 y también bajo ella se regula el acta de 1934. Bajo la Comisión de Valores y Bolsa se exige a las empresas que participan o que son públicas con más de 5 millones de activos y con más de 500 accionistas que proporcionen anualmente un informe para los accionistas en el cual se resuma y documente las actividades financieras que la empresa ha estado realizando durante el año anterior. En otras palabras, el SEC exige anualmente a las corporaciones públicas la emisión de los estados financieros y sus reportes anuales. Pero no solamente es al año, sino que trimestralmente tienes que enviar los reportes y luego al año tienes que enviar los reportes finales, y los mismos tienen que ser auditados por firmas de contabilidad. En todos los capítulos te habrás fijado que existen la relación de la ética. En esta área pues te está hablando que cuando existen pérdidas en los estados financieros, hay que estar pendiente de cuándo surgen las mismas y si estas pérdidas están cerca del final de cada trimestre, pues muchas compañías tienen el deber de revisar el desempeño de la empresa. Estas empresas públicas, al postear en la bolsa sus valores, pues están ofreciendo o están indicando que la empresa, cómo está la empresa, en el sentido de que al ser pública, las empresas tienen que publicar los estados financieros y los inversionistas se basan en la información que tienen los estados financieros para poder decidir si invierten o no. Las empresas que superan una y otra vez los pronósticos de los analistas generalmente ven que los precios de sus acciones se disparan y aumentan en la bolsa, mientras que aquellas que no los alcanzan, incluso por un pequeño monto, tienden a sufrir de declinaciones en sus precios. La práctica de la manipulación de las ganancias para inducir el error a los inversionistas se conoce como administración de ganancias. ¿Por qué podrían los gerentes sentirse atentados a administrar las ganancias? Es una falta de ética que los gerentes administren las ganancias si revelan sus actividades a los inversionistas. Estas dos preguntas pues son preguntas que debes pensar y analizar respecto a los estados financieros. Los 4 estados financieros clave son los siguientes. Muchos de ustedes, para poder estar en esta clase, tuvieron que haber tomado la clase de contabilidad financiera. Así que lo que va a surgir en esta slide que voy a estar presentándote es un repaso de los mismos. Sabes que los estados financieros tienen un orden, que primero el estado financiero que se debe realizar es el estado de pérdidas y ganancias, mejor conocido como el income statement. Se dice que el estado
que resumen la posición financiera de la empresa en cuanto a las operaciones dentro de un periodo específico. Normalmente este periodo puede ser un año, un trimestre o un mes. Aunque suele elaborarse, pues como te he mencionado, trimestralmente con fines informativos para los inversionistas, también se puede preparar mensualmente para ser usado internamente por la administración de la empresa y cada trimestre con fines fiscales, aparte de que tienes que hacerlo público y tienes que enviarlo al SEC. Como puedes ver aquí, si haces uso de tu libro, en la tabla 3.1 encontrarás un estado de pérdidas y ganancias, lo que mejor conocemos como estado income statement. Luego tenemos el estado de las ganancias retenidas, que se observa se supone que sea el tercero que se haga. En el libro de finanzas pues no lo presentan como el tercero, pero es el que debes hacer. El estado de ganancias retenidas lo que te va a presentar en una corporación es, déjame por aquí abrirte un slide, abrir ese, dame un break para abrirle, déjame buscarle cel para hacer un montaje de como te mencioné, todo estado financiero debe tener su encabezamiento. Lo que voy a hacerte aquí es la estructura de un ITN. Pues para ponerle un título, le voy a poner ABC Company Statement of Retained Earnings for the year en diciembre 31 del año 18. ¿Ok? Empezaría con el Retained Earning Beginning. Voy a usar una data pues hipotética, por la cantidad de $10,000. Después le sumaríamos el net income, 5,000, por poner una cantidad para que lo tenga ahí, a lo cual se suma. Normalmente esos 15,000 no llevan título, ¿ok? Luego vas a presentar la resta de los dividendos. Te escribo ahí 1,000 para efectos de que tenga un número. Normalmente acuérdate que si tomaste conmigo la clase básica de contabilidad, que los negativos deben estar dentro de un paréntesis. Aunque aquí diga la palabra less, para uso de visión y de las personas que no conocen el estado financiero, es importante que lo pongas entre paréntesis. Luego terminarías con las ganancias retenidas finales. Estas ganancias retenidas finales son las que tú vas a llevar más adelante al estado de resultados de la empresa, que es mejor conocido como el balance sheet. Luego pues, si quieres, ya sería efecto de visión y después ponerlo bonito, etcétera. Gente, gracias. Los veo en el segundo video.